Bienvenidos a nuestro programa informativo. Un saludo afectuoso a todos nuestros televidentes. Gracias por elegirnos como su fuente confiable de noticias. Comenzamos. Nelson Erazo, líder del Frente Popular, dio inicio a protestas en diversas zonas del país en rechazo a las políticas económicas del presidente Daniel Noboa. Este movimiento evidencia el malestar generalizado y la movilización ciudadana contra las medidas adoptadas. Aquí sus declaraciones. Estas acciones que estamos empezando el día de hoy en la ciudad de Quito se están desarrollando simultáneamente en provincias como el Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, al igual que también en provincias como Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, Orellana. El día de mañana vamos a continuar con las acciones en las provincias del Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Azuay, Cañar, Pastaza, Zamora, al igual que también la provincia del Napo y Chimborazo. Es decir, estas acciones que buscan demandar del gobierno nacional que tome medidas en favor del pueblo ecuatoriano y no medidas que afectan el bolsillo de los hogares ecuatorianos. Los hogares de los trabajadores no soportan otro garrotazo más a su economía. Las medidas adoptadas como el incremento en el IVA significaron la elevación en el alto costo de vida y por lo tanto incrementar el precio de la gasolina es condenarles a la miseria, a la pobreza, a la mayoría de hogares ecuatorianos. Juan Carlos Vega, ministro de Economía, anunció que el precio de la gasolina extra aumentará en 0,25 centavos por litro. Esta medida, que busca ajustar los costos al mercado internacional, entrará en vigor próximamente, afectando el presupuesto de los conductores. Presentamos sus declaraciones. Claramente se ha demostrado a nivel internacional que lo más eficiente es tener un solo precio en el mercado y a través de los transportes populares, taxis, camionetas, y motos, para que ellos no suban su costo de operación y a la vez no suban la tarifa que le cobran al usuario final, que es el objetivo al cual se le quiere mantener el subsidio. Ese usuario final son cuántas personas, cuántos conductores, cuántos beneficiarios. Las estimaciones que tenemos que son alrededor de 84.000, 85.000 vehículos que van a tener una compensación para que no suban las tarifas a las personas de escasos recursos a las cuales les quiere subsidiar. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, comunicó que las conversaciones con el sector del transporte persisten en el contexto de los precios de los combustibles. Enfatizó el compromiso de buscar un entendimiento que beneficie tanto a los transportistas como al público en general. Aquí la noticia. Los diálogos y las conversaciones siguen, esto no está cerrado, implica algunas reuniones, más profundización de preocupaciones, hasta tener una respuesta final, pero todo camina bastante bien. Respecto de los precios, el ministro de Economía ha sido claro hoy en la mañana, al fluctuar el precio del WTI que marca la pauta del precio de las gasolinas, hay diferenciales que van cambiando entre semanas, pero ¿cuál es la voluntad aquí? Que los precios estén a niveles internacionales con bandas de protección para que no se disparen excesivamente. Eso es lo que se ha explicado técnicamente. Juan Vega, ministro de Economía, afirmó que el 53% del subsidio va al 20% que tiene más recursos. Esto implica que la mayoría de los subsidios están beneficiando a las familias más ricas, lo que cuestiona la eficacia de las políticas de ayuda económica y su impacto en la desigualdad. Aquí la noticia. El 3% de subsidios, más de 300 millones, va al 20% de la población con más recursos. Y no estamos haciendo mecanismos de protección social, sino estamos subsidiando al segmento de más altos ingresos de la población del país. ¿Por qué no tocan el diésel si el diésel es el subsidio más caro? Redondeo números, 3.000 millones de subsidios, 1.500 de diésel, 600 y pico Claramente el diésel es el subsidio más caro, pero los impactos es bastante más equitativo. Realmente sí va una parte importante hacia un segmento medio y bajo de la población, o el transporte público sobre todo. Por otro lado, también afecta a la competitividad, a los costos de mover la carga dentro del país, entonces tiene también efectos en la competitividad.
productividad del país. Ahora, de esos 600 y pico de millones, ustedes tienen calculado ya cuánto para el subsidio, para estos 84.000 beneficiarios en el primer año. Eso obviamente fluctuará porque es un precio variable con mecanismos de estabilización, pero debe estar alrededor de 80 a 100 millones lo que costaría la compensación, y el resto sería invertido en usos mucho más eficientes de protección social, de salud, de educación, de becas, de generación de... Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES, aseguró que el pago a las empresas dializadoras es una prioridad en este momento. Esta medida subraya el compromiso del Seguro Social de garantizar la continuidad del tratamiento vital para los pacientes renales en todo el país. Aquí la noticia. Les repito, dializadoras es nuestra primera apelación de pagos, tanto las nuestras, donde tenemos diálisis en nuestros centros, como las de prestadores externos. Un comentario al margen. Cuando usted tiene insuficiencia renal, necesita hacerse diálisis por lo menos 4 veces a la semana, estar conectado a una máquina 3 o 4 veces a la semana, durante 3 o 4 horas estar conectado a una máquina. ¿Cuál es la curación para esto? Hacer un trasplante renal. Nuestros 3 hospitales de tercer nivel hacen trasplantes renales. De hecho, solo en la CHICAM hemos hecho más de 1000. Trasplantamos córneas, riñones y médula ósea. La idea, el cuello de botella en el tema de trasplantes se remite a la donación de órganos. Aprovecho esta oportunidad, queridos asambleístas, para instarlos a que en su cédula de identidad y al público general sean donador universal. Paola Pavón, prefecta de Pichincha y presidenta del CONGOPE, informó que la deuda del gobierno con las prefecturas asciende a $464 millones americanos. Este monto resalta la necesidad urgente de resolver los atrasos para asegurar la continuidad de proyectos regionales clave. Presentamos sus declaraciones. Quiero comentarle que a la fecha, con corte de ayer, la deuda a las prefecturas asciende a 464 millones. Del modelo de equidad territorial se nos ha cancelado algunas provincias, no a todas, hasta el mes de abril, un grupo de rezagadas hasta el mes de marzo, y es muy difícil, sin los recursos mensuales del modelo de equidad territorial, poder asumir las competencias que tenemos y ahora estas nuevas competencias. En este año tenemos mayores responsabilidades, el tema de seguridad, que lo estamos asumiendo casi todos los gobiernos municipales y provinciales, los temas de riesgos con el cambio de la ley, que también fue algo que nos tomó por sorpresa. Hoy las prefecturas dirigimos los COEs provinciales. Es muy difícil asumir emergencias sin recursos. El viceministro Esteban Torres elogió el respeto de la Asamblea y la Comisión de Leyes Consulta Popular al dictamen de la Corte Constitucional sobre la consulta popular. Subrayó la importancia de trabajar sin conspiraciones contra el gobierno o el presidente. Presentamos sus declaraciones. La Asamblea Nacional y la Comisión han respetado el dictamen de la Corte y además las preguntas propuestas por el presidente de la República. Eso es lo que tiene que hacer la Asamblea, trabajar conscientemente y no conspirar ni contra el gobierno ni contra el presidente. Vamos a estar atentos, eso sí, el día jueves, de lo que se trate respecto de la objeción parcial del presidente a la Ley de Seguridad Social, e invitamos a todos los ciudadanos de los medios de comunicación también a estar atentos a lo que allí se trata. Patricio Maldonado, presidente de AME, informó que el gobierno adeuda cerca de $690 millones a los municipios. Este atraso pone en riesgo proyectos locales esenciales y destaca la urgencia de encontrar una solución para mantener los servicios municipales. Presentamos sus declaraciones. Hace pocos días escuchaba una intervención del presidente de la República donde decía que están al día con los gobiernos autónomos descentralizados. Yo no sé si se refería únicamente a las juntas parroquiales o se refería a los gobiernos provinciales, pero de lo que tengo entendido tampoco están al día, al menos los gobiernos provinciales, y como municipios nos deben todavía alrededor de $690 millones, recursos que vienen arrastrándose desde el año 2019 en el caso de competencias adicionales a lo que es el modelo de equidad territorial, que suman $360 millones, 360 millones de dólares que hacen referencia a la ley 010 o ley amazónica, ley 047, patrimonio, IVA retrasado y algunos otros elementos o aspectos más que han dado esta suma. Pero a esto, por supuesto, tenemos que considerar lo que es por modelo de equidad territorial, saldos
de los meses de septiembre, octubre y noviembre del año anterior y, por supuesto, saldos también de los meses de marzo y abril de este año, que suman también otros 360 millones de dólares para dar un acumulado de 690 millones de dólares que buenamente esos recursos podrían estar en los 221 cantones de la patria para poder nosotros como autoridades locales garantizar los servicios, para poder seguir atendiendo las exigencias de nuestros ciudadanos. Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, informó que el área jurídica del Consejo investiga si la Comisión Ciudadana para elegir al defensor público usurpó funciones al desconocer un informe del Pleno y habilitar a Jorge Ballesteros, antes descalificado. Aquí la noticia. Está tomando conocimiento, se va a realizar un análisis a través de la Coordinación General Jurídica, esto teniendo conocimiento que el Pleno es la máxima autoridad dentro de la misma y no se puede desconocer acciones, y especialmente en casos de probidad, que es lo que se revisó. Hoy, para eso estamos aquí, para tomar decisiones, estamos revisando con el equipo técnico jurídico para tomar las acciones pertinentes. Presidente, ¿cómo es entender esto que la comisión, ustedes emitieron un informe acerca del señor Ballesteros y dejaron a un lado, como se dice vulgarmente, pero la comisión no acató ese informe de ustedes? ¿Cómo entender? Bueno, puede tomarse como un incumplimiento de funciones, hubo arrogación de funciones, que es más grave. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, respondió a las declaraciones del asambleísta Jorge Peñafiel diciendo: parece que el asambleísta mira muchas películas de Disney. Con esto, Torres sugiere que las afirmaciones de Peñafiel son poco realistas y fantasiosas. Presentamos sus declaraciones. No tenemos ninguna opinión más allá que decirle a un legislador de construir que deje de ver películas de Disney, porque en este tipo de cosas me ha mencionado incluso a mí sin ningún tipo de prueba. Será ya una disputa entre nosotros, no tenemos nada que ver. Así, bueno, que lo demuestre, como le digo, creo que ve demasiadas películas de Disney. Y no tiene ni una sola prueba, porque yo jamás, es una difamación, ¿no? Es una infamia, pero yo dejo que esto caiga por supuesto. Ricardo Vanegas afirmó que la responsabilidad del asesinato de Villavicencio recae en el gobierno de Guillermo Lasso. Esta acusación sugiere que la administración de Lasso no tomó las medidas necesarias para proteger al periodista, generando debate sobre la seguridad estatal. Aquí sus declaraciones. Elementos para sospechar que la política estuvo detrás del asesinato de Villavicencio. Creo que la política, que el Estado ecuatoriano es responsable por inacción. Ok, eso es una cosa, es distinto a lo que yo pregunto. Ahí está la respuesta, porque si el poder político hubiese tomado las medidas que correspondían por el alto riesgo que tenía Fernando, a lo mejor Fernando estaba muerto. Entonces la responsabilidad radica en el gobierno de aquella época, en el Ministerio del Interior de aquella época. El viceministro Esteban Torres comparó solicitudes de juicio político a ministros entre los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y el actual, señalando discrepancias en transparencia y gestión, destacando la diferencia en enfoque y manejo de los procesos gubernamentales. Aquí sus declaraciones. El gobierno se ha sometido hasta hoy a la fiscalización y al control político de la Asamblea Nacional. Lo que no vamos es a permitir que se bloquee el trabajo permanente de las carteras que están dedicadas a los grandes problemas del país por temas que ya pierden toda razón de ser. Y por eso se les trasladará a todos ustedes un resumen de todos los pedidos de información que se han hecho a este gobierno que va 6 meses en funciones versus los pedidos de información y comparecencias que se han hecho en todo el gobierno del expresidente Moreno y en todo el gobierno del expresidente Lasso, para que ustedes comparen si esto realmente es fiscalización y control político o ya llega a ser acoso.